Buenas tardes, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. La última clase habíamos terminado el tema 1 con ejercicio de soldaduras. Hoy vamos a entrar al tema 2, que está compuesto por dos partes. Es un tema de flexión. Una parte que es esfuerzo combinado por la geometría de la sección o por y la otra por carga excéntrica, que se aplica en forma paralela al eje longitudinal de la barra. La segunda parte, que se refiere a lo que es esfuerzos de flexión en flexión asimétrica. La primera parte, que le titulamos esfuerzos combinados. Para empezar, podemos decir que esfuerzo combinado se sucede cuando de alguna forma aplicadas las cargas externas en la sección, en esta se genera más de un tipo de esfuerzo. Puede ser flexión con tracción, flexión con compresión, flexión con respecto a un eje, flexión con respecto a los dos ejes, más el efecto de compresión que genera la carga axial. Este tipo de esfuerzo se podría dar por dos condiciones básicamente. Uno, porque la carga tiene cierta inclinación respecto a los ejes centroidales de la sección, lo que genera que aparezcan esfuerzos tanto axiales como de flexión, con uno con respecto a los dos ejes. En algunos otros casos podría también generar el efecto de la asimetría de la sección. O también cuando la carga está aplicada en un punto que está fuera del centroide, o sobre uno de los ejes, o en un punto que no pasan los ejes centroidales, con doble excentricidad. Aquí en este esquema, en estas gráficas que mostramos, tenemos un primer caso de esfuerzo combinado que se va a generar. Inge, Está aplicada en el centroide, sí, escucho. su pantalla está cortada a la mitad. Ahora, ¿cómo se ve? Sí, igual Inge, a la mitad. Ahí se ve bien. Sí, que se ve ahí. Ya, perfecto. Decía en esta aplicación, en las
En este grupo de figuras del 2A1, una primera figura que nos muestra lo que es el esfuerzo combinado, que va a ser generado por esta carga P, que es una carga espacial, está aplicada con excentricidad respecto, no excentricidad, sino inclinación respecto a los tres ejes, y por tanto va a generar una carga axial y más esfuerzo de flexión en dos direcciones, y eso va a generar que en la sección aparezcan esfuerzos más de un tipo. Aquí en el gráfico B estamos mostrando un sistema equivalente de este problema, descompuesto las fuerzas en las tres direcciones y los momentos correspondientes a estas fuerzas respecto a esta inclinación en el punto donde queramos determinar los esfuerzos. En la figura C estamos mostrando una carga excéntrica que es paralela al eje longitudinal Z, puede estar casi con doble excentricidad a una distancia del eje Y y a otra distancia del eje X. Doble excentricidad generará efecto de carga axial más flexión con respecto a los dos ejes, como esta que mostramos en un sistema equivalente a este problema, en el inciso D. Entonces nosotros vamos a empezar viendo de este conjunto el primer caso, cuando las cargas pasan por el centroide con una cierta inclinación. Estas cargas podían estar en el plano o en el espacio. Si están en el plano, nos van a generar esfuerzo combinado de flexión con compresión o tracción con respecto a uno de los ejes. Si está en el otro plano, será flexión en el otro plano más esfuerzo de compresión o tracción. Y así iremos cambiando para cada punto. Vamos a ir viendo de estos casos que hemos presentado. El primer caso, cargas combinadas axiales y flexión con respecto al eje X. O sea, aquí presento una figura en el plano YZ, estoy suponiendo Z el eje longitudinal, Y el vertical y X el transversal horizontal. Por tanto, en el plano YZ, en este plano, en el plano de la hoja, dice, vamos a suponer, si la carga está aplicada de esta forma, tiene una inclinación solo en este plano, podemos plantear un sistema equivalente a esta figura con dos problemas simples. Una, descomponiendo esta fuerza en la horizontal en dirección Z y la vertical en la dirección Y. Entonces represento aquí la primera fuerza en el inciso B de la figura 2A2. Un problema con una carguita axial en la dirección Z, más el problema con la carga en dirección Y, que son las descompuestas de este. Este sistema es equivalente a este sistema. Estos problemas simples sabemos resolver. Este es el caso donde la carga pasa por el centroide de la sección, y para determinar el esfuerzo se divide esta fuerza sobre el área transversal de la sección. Y aparece un esfuerzo unitario distribuido a través de la sección del elemento, del mismo tamaño, ¿no? Todos. La segunda parte, en el inciso C, esta carga P genera un efecto de momento respecto a este punto de apoyo, que es donde se va a generar el máximo esfuerzo. Por tanto, aparecerá un momento de flexión respecto al eje X, y este será un caso de flexión simple. Entonces diremos que el esfuerzo en esta parte va a ser el momento en X sobre la inercia con respecto a este eje y la distancia del centroide en forma perpendicular al eje centroidal horizontal al punto donde queremos determinar. Sumando estos dos esfuerzos para cada punto, una suma algebraica, determinaremos el esfuerzo que le corresponde para cada punto. En la dirección Z, que es el longitudinal en el punto N, igual más menos la fuerza axial que hemos indicado en la primera gráfica del sistema equivalente sobre el área, más menos
el esfuerzo generado por el momento de flexión en X por su distancia en Y al punto donde quiero determinar, dividido con su momento de inercia respecto al eje de flexión. Los signos más menos, estamos colocando en el entendido en que en este problema vamos a considerar los signos con el tipo de esfuerzo. A las tracciones vamos a denominarlas con el signo más y a las compresiones con menos. Si este esfuerzo genera tracción, será más. Si este esfuerzo que genera esta carga en Z es compresión, será menos. El esfuerzo que genera la flexión en el punto en el que quiero determinar, si es de tracción, positivo, si es de compresión, negativo. Entonces, en esta formulación matemática no vamos a incorporar con signos ni la fuerza, ni los momentos, ni las coordenadas. Vamos a incorporar el signo por el tipo de esfuerzo, tracciones positivas y compresiones negativas. Y el resultado final nos dará con un signo y nos indicará que en ese punto o es de tracción o es de compresión el esfuerzo determinado. Similar análisis hacemos cuando la excentricidad o la carga está aplicada en el plano XZ. En el plano XZ, es rotado en la figura de la anterior página, aquí está el eje Y, ahora está horizontal para trabajar en este plano XZ. La carga está en el plano XZ, plantea un sistema equivalente, su descompuesta en Z, y más su descompuesta en la dirección X. Este es carga axial, P sobre A, PZ sobre el área de la sección transversal, esfuerzo uniforme sobre toda la sección, esfuerzo unitario. Este segundo caso me genera flexión respecto al eje Y, respecto a este eje, y será el esfuerzo al momento en Y sobre la inercia con respecto a este eje y la distancia del centroide de la sección perpendicular a este eje, al punto donde quiero determinar. Que aquí está la forma. Esfuerzo en la dirección Z, dice en esta dirección, en el punto N, en el que elijamos aquí, más menos esta fuerza Z dividido sobre su área, esfuerzo constante sobre toda la sección, más menos el esfuerzo que nos genera esta carga convertida aquí en momento en Y, sobre inercia en Y y por la distancia en X al punto donde queremos determinar. Y así encontramos la formulación matemática para esfuerzo combinado cuando la carga se encuentra en el plano XZ. Pero también esta carga podría no estar contenida en ninguno de estos planos. Si la carga no está contenida en ninguno de los planos, vuelvo a la referencia YZX en el plano. Aquí tengo la carguita con sus tres pendientes, ¿no? Sus inclinaciones que me va a dar la pendiente. Esta fuercita, si descompongo, va a tener componente en X, en Y y en Z. Tres fuerzas. La fuerza, esas componentes puedo plantear aquí en un sistema equivalente y voy a tener su componente en X, su componente en Y y su componente en Z. Entonces, para aplicarle aquí el problema, debo trasladar estas fuerzas a este punto más el efecto de la excentricidad. De ese efecto, esta carga axial genera esfuerzo de tracción, en este caso particular. En general, diremos, el esfuerzo en la dirección Z para estos casos. Aquí están los momentos, ¿no? Momento. Respecto a este eje X, va a ser esta fuerza, va a girar, si hago momentos respecto a este punto, esto intentará hacer girar así, va a ser PY por esta distancia L. Respecto al eje Y, este es el eje Y, la fuerza que genera ese momento es la PX, va a ser PX por L. Y tengo los momentos. Entonces digo, el esfuerzo que me genera la carga PZ es PZ sobre A. En este caso es tracción, todo debería estar con más. Pero como me interesa la fórmula con los dos signos, le he puesto más menos.
más menos el momento flexionante en X, el que me genera esta carga PY respecto a este eje X, momento en X, sobre el IX, inercia sobre este, con respecto a este eje de la sección, y por la distancia perpendicular de este eje al punto. Más menos el momento en Y respecto a este eje, dividido sobre la inercia con respecto a este eje de la sección transversal de este elemento, por la distancia xn al punto donde queremos determinar. Y entonces así hemos encontrado los tres casos probables que se pueden presentar por efecto de inclinación de las cargas externas aplicadas a la estructura y que pueden darse la flexión respecto al eje horizontal X, la reflexión respecto al eje horizontal Y, más las cargas axiales en ambos casos, o también el caso cuando la carga no se encuentra en ninguno de los planos ni XY, ni XZ, ni YZ, sino en un plano alabeado, inclinado. Nos dan momentos respecto a los dos ejes, Y y X, y la carga axial correspondiente por la fuerza en la dirección Z, que está representada en estas fórmulas. Este es esfuerzo combinado de la forma más simple posible. Una vez que hemos determinado estas ecuaciones, podemos proceder a hacer una aplicacióncita numérica para ver este comportamiento. Si hay alguna cosa que quieran preguntar o comentar, adelante. Ingeniero. Adelante. Sí, bueno, entonces en la sección, como podríamos suponer si tiene como una sección rectangular, base y altura, entonces tendríamos que los momentos de inercia se tendrían que intercambiar, ¿no? Depende de X y Y, ¿no? Sí, para los ejes correspondientes. Okay. En realidad los ejes, si no planteamos, si yo no les digo en el problema qué ejes estoy usando, deben asumir estos que estamos utilizando. X, Y y Z longitudinal. Si no dice absolutamente nada. Pero también podría en el problema plantearles con un sistema de ejes con diferentes nominaciones, que puede ser, ¿no? Que no pasa nada, pero el asunto es, primero debo recalcarles que esta teoría es válida cuando estos ejes son centroidales y principales. De hecho, esta figura en la que estamos analizando este comportamiento podría ser simétrica, podría ser simplemente asimétrica, podría ser doblemente simétrica. Dependerá de estas condiciones geométricas si estos ejes son centroidales y principales o son simplemente centroidales, y en cuyo caso tendría que convertirlos en principales para aplicarles esta teoría. Esta teoría es válida, la que estamos viendo, cuando los ejes que están aplicados en la sección del transversal del perfil son ejes principales. De hecho, no todas las figuras geométricas son simétricas, o algunas son simplemente simétricas, y algunas son asimétricas, en cuyo caso primero debo determinar la posición o convertir estos en centroidales para aplicarles esta teoría. Primera cosa que debemos ver. Segundo, respecto a los ejes, si no he identificado, usan esta. Y si digo por alguna razón a esta le pongo Z, a esta X y a esta Y, harán con esos ejes, pero adecuan estas fórmulas a los ejes que estamos proponiendo. Por alguna razón se puede, digamos, cambiar los sentidos de los ejes. De hecho, en la práctica ocurre mucho, que en general se utilizan ejes generales de toda la estructura y ejes particulares de cada elemento estructural. Y en algunos casos hay que particularizar o hay que acomodar. Entonces,
En razón de que esto requiere una idealización y que ustedes estén compenetrados de que hay que mover cuando convenga los ejes o las posiciones adecuadas, y en muchos casos ustedes van a asumir estos ejes. Entonces, por esta razón, dejo abierta la posibilidad de cambiar la nominación de los ejes, ¿no? No va a cambiar, este siempre va a ser eje longitudinal, este siempre va a ser eje transversal y este también transversal vertical, este horizontal transversal y este vertical horizontal. Que le llame como le llame, que le denomine como le llame, ¿no? Entonces, yo me estaba olvidando que esto es con respecto a los ejes centroidales y principales. Teoría válida solo para esos casos. Si no son centroidales y principales, esta teoría no es válida. Primero hay que colocarlos como ejes o hay que convertirlos en ejes centroidales y principales. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar sobre el tema? Nada. Entonces entramos a la ejemplificación. Aquí tengo un problemita. Dice aplicación. En la ménsula representada en la figura 2A41, calcular los esfuerzos máximos y localizar el eje neutro para la siguiente información. B 4 centímetros, H 10 centímetros, L 135 centímetros, P 1500 kilogramos, ZP 3 y EP 8. Nos está diciendo, si leemos bien, aquí está la figura, pero esta figura viene de este enunciado. Dice que es una viguita de sección rectangular de base 4 y altura H. Así. Base 4, altura 10. Una sección rectangular. Dice que está empotrada en un extremo y en la otra libre, donde se le está aplicando una carga en el plano YZ, se está aplicando en el plano YZ, con estas pendientes. En Z, ZP, en Y, YP, la carga P. Para aplicarle en la solución del problema, yo planteo un sistema equivalente, descompongo esta fuerza en sus direcciones Z y Y, que solamente voy a tener dos direcciones. Veo el comportamiento de la estructura. En el análisis estructural correspondientes, la carga al estar aplicada en este punto, no hay apoyo aquí y el punto de sustento va a ser este. Por tanto, los esfuerzos máximos se van a dar en la sección que entra justo en el lugar del apoyo. Deberemos leer detenidamente el problema y responder a lo que nos preguntan. Aquí dice, en la ménsula representada en esta figura, calcular los esfuerzos máximos y localizar el eje neutro. Nos están pidiendo que determinemos los máximos esfuerzos. Porque si me pidiera calcular los esfuerzos en un punto particular, me podría decir, no sé, podría tomar esta sección, cualquier sección, ¿no? Si me indica una posición. Aquí me está pidiendo el máximo. Este máximo tiene que ser un punto donde estas cargas le generan mayor esfuerzo a esta estructura. Al ser esta una ménsula, este punto de apoyo es el punto de esfuerzo máximo. Descompuesta esta en las cargas Z y Y, la carga Z, desde el borde final del volado, desde aquí, desde la parte libre, hasta este punto A, el esfuerzo es el mismo, porque es carga axial. En cualquier punto, no depende de la longitud, sino que la carga actúa en forma axial.
pero la carga PY que tiene esta dirección va a generar un momento en ese sentido, va a flexar así. El momento de esta carga en este punto es 0, porque no hay brazo. A una distancia X de aquí va a ser esta fuerza multiplicado por esta X, el esfuerzo en ese punto. Y el esfuerzo en este punto, en dirección Y, que es el máximo, va a ser en ese sentido, y va a ser el PY multiplicado por esta distancia L. ¿No? Entonces, finalmente, en este punto tengo la fuerza PZ y el efecto del momento MX. Y analizo ese comportamiento sobre esa base de esa información en esta sección, porque me está pidiendo aquí el esfuerzo máximo. Entonces, la solución, ahí tengo la sección A en el punto de empotramiento, el sistema equivalente, la carga P descompuesta en la dirección Z, en la dirección y el efecto del momento MX representado por un vector de doble punta, ¿no? Para representar el efecto del momento. Entonces tengo ahí, en este elemento, planteo la determinación de lo que es, descompongo esta fuerza P en PZ y PY. Aquí tengo el PZ de la pendiente, aquí de la pendiente saco el ángulo correspondiente en el plano, si se van atrás, un ratito me voy a salir, parece que le he borrado una diapositiva. Y ahí teníamos el problema, estábamos hablando de descomponer aquí. Esta hoja la borré sin darme cuenta en el proceso de explicación. Así que determinamos el ángulo en base a las pendientes y con eso determinamos la fuerza en dirección Z y en dirección Y. Aquí está PZP por coseno y PYP por seno. No es la única forma, ustedes pueden aplicarle otros conocimientos, entonces el que manejen de forma más fluida ustedes. Tengo las fuerzas PX, PY, traslado aquí al punto, el efecto del momento, el MX, ¿no? Que es el PY por L, tengo el valor del momento. Voy a necesitar las condiciones geométricas, área de la sección, inercia con respecto al eje X y la posición de algunos puntos. Como quiero determinar el esfuerzo máximo que se genera en esta sección en el punto de empotramiento, entonces voy a analizar el punto de los 4 vértices. 1, 2, 3 y 4. Para eso también
determino sus posiciones, sus coordenadas de cada punto para aplicarle en la formulación matemática. Entonces aquí digo área, base por altura, y está. El momento de inercia es una sección rectangular, base por altura al cubo sobre 12. Hacen operaciones y van a sacar estos valores. La distancia x1, esta es 4, esto va a ser 2, ahí está 2. Y1, esto es 10, esto va a ser 5. Y como esta es una figura doblemente simétrica, pongo el eje centroidal. No necesito ni determinar el centroide, puesto que es una figura rectangular. Sé que su centroide va a estar en la mitad de su base y la mitad de su altura. Pues coloco el centroide, eje X, eje Y, eje Z. Entonces de aquí veo que esta es una figura simétrica con eje X y simétrica con el eje Y. Al ser doblemente simétrica, estos ejes colocados aquí en el centroide son centroidales y además son principales. Por tanto, puedo aplicar la teoría que estamos viendo. Para la determinación de las ecuaciones, o en las ecuaciones, el esfuerzo en el punto 1, volvemos atrás, es el punto 1. Debido al PZ, va a ser el PZ dividido sobre el área de esta figura, más o menos este esfuerzo de PZ, la acción va a provocar una tracción. Dice que esto provoca una tracción. Entonces, más PZ sobre A. El momento en X, doble punta, el sentido positivo del eje, hace esta operación. Gira alrededor de este eje. Tracciona lo que está arriba y comprime lo que está abajo. Por tanto, en este punto va a ser tracción. Más mx sobre inercia en X por esta distancita de este eje a este punto, Y1. Y tengo se me ha vuelto a borrar las diapositivas. Me voy a volver a salir. Está pasando algo con mi ordenador. ¿Ya? Estamos resolviendo este problema. Aquí hemos determinado los distancia en X, en Y, a cada punto. Y aquí están las fórmulas correspondientes. En Z, en el punto 1, decíamos tracción PZ sobre A más MX, tracción también genera en ese punto, por Y1 del punto X. Reemplazo aquí los valores que tengo en esta diapositiva, ¿no? Aquí están los valores. Hacemos operaciones y dice que nos da un esfuerzo de tracción. En este punto A nos da un esfuerzo de tracción de 2.857,22 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Hago similar análisis para el punto 2. Aquí en el punto 2, voy otra vez atrás. Para ese punto 2, genero los esfuerzos. Igual este punto 2, aquí. La carga axial sigue siendo tracción. En los 4 puntos en realidad me va a dar tracción. Más PZ sobre A. El momento X también va a traccionar, más
mx sobre ix por y2, y eso va a ser el esfuerzo haciendo operaciones. Aquí en la figura C, a veces puede ser conveniente colocar los signos en función del tipo de esfuerzo que van a generar. Es una ayuda para no equivocarse en los signos o para tratar de mejorar un poco, mecanizarlo el problema. Aquí estoy colocando los signos que van a incidir en las fórmulas de acuerdo al tipo de esfuerzo. El PZ tracciona en toda la sección, entonces en 1 va a ser tracción, más, en 2 tracción, en 3 tracción, en 4 tracción. Entonces PZ en 1, en 2, en 3, en 4, más. Están identificados con la letra azul, los PZs, y sus signos que les corresponden. El momento en X genera este efecto de flexión, y los puntos 1 y 2 van a estar en tracción, más, y la parte de abajo, el 3 y el 4 van a estar en compresión, menos. Y entonces, en las fórmulas podía aplicarle directamente estos esfuerzos. Aquí, en el punto 2, tengo más y más. Reemplazo valores, hago operaciones y me va a dar este esfuerzo. En el punto 3, el esfuerzo PZ por PZ sigue siendo más. Está en la parte inferior, aquí eran negativos, menos mx por y3 y x, y hago operaciones, me da este valor. En el punto 4 aquí, el PZ es positivo, sigue siendo tracción. Aquí el momento en X es negativo. Me he pasado de ecuación aquí. Menos mx y 4 y x, reemplazo valores, hago operaciones y tengo el esfuerzo. Y de esa forma, haciendo operaciones, encuentro el esfuerzo en cada punto de esa sección. Para elegir el punto de máximo esfuerzo, comparo estos esfuerzos. Algunos autores dicen que los esfuerzos son máximos aquellos positivos mayores y son mínimos aquellos negativos mayores. En general, en mi opinión, solamente el signo representa el tipo de esfuerzo. Por tanto, el mayor para mí va a ser siempre el de mayor valor absoluto. Comparo estos, 2.857.22, el mismo, 2.830 y a menor, 2.830. ¿no? Todos me dan positivos en este caso. Entonces comparo y el mayor de estos es en el punto A, en el punto 1 o en el punto 2, que son 2.857.22. Ambos puntos están sometidos a este esfuerzo. ¿no? Si estos hubiesen sido negativos y estos positivos, lo mismo, estos serían los mayores. La única diferencia es que aquí este esfuerzo es de tracción de esta magnitud. Si fuera negativo, sería esfuerzo de compresión, también de esta misma magnitud. ¿no? Entonces, nosotros vamos a identificar aquel esfuerzo máximo como el de mayor valor absoluto y el signo nos dirá si es tracción o compresión, esfuerzo de tracción o de compresión. Si identificamos de esa manera o de otra manera. El inciso de la segunda parte nos dice que determinemos la posición del eje neutro. Para la posición del eje neutro, lo que se hace normalmente, el eje neutro es una línea, un eje sobre el que cualquier punto que esté contenido en él tiene esfuerzo cero. Entonces aquí lo que estoy haciendo es igualar. He elegido un punto E sobre ese eje, el esfuerzo en la dirección Z sobre el punto E. Por eso utilizo aquí la coordenada en YE y le igualo a 0. Al ser el eje neutro el eje de transición de un tipo a otro, es un punto de esfuerzo cero, es una línea de esfuerzo.
por tanto lo igualo a 0, y de ahí despejo YE y tengo la posición del eje neutro a partir de esta distancia. Mido esta distancia y me va a determinar la posición del eje neutro correspondiente. En esta figura, el 2443, lo que estoy intentando mostrarles es una distribución de los esfuerzos, tanto en forma parcial y luego el resultado en el plano y otra en volumen, una proyección. Debido al PZ, todos son constantes del mismo tamaño. Debido al momento, tracciones arriba, compresiones abajo. Así, con esta distribución triangular. Entonces, la resultante final de esfuerzos en cada punto va a ser la sumatoria de estos esfuerzos en cada punto. En el punto 1 va a ser más esta cantidad, más esta cantidad, y eso será esta cantidad. En el punto 1 y 2 son lo mismo, entonces va a salir lo mismo. En la parte del eje neutro, el esfuerzo es 0. Este PZ, el esfuerzo es constante en toda la sección. En el de flexión, ese punto normalmente, en figuras donde el eje de flexión es de simetría, esa línea es de esfuerzo 0. Ahí está. El máximo arriba, el mínimo abajo, o el positivo arriba, negativo abajo. Y de la suma nos va a dar la figura de la suma algebraica, que nos representa la variación de esfuerzos en la sección. En este borde, en esta arista, el esfuerzo va a ser sigma z y va a ser de 2.857.22 en todo esto. Y de ahí va a empezar a bajar. ¿No? En el centro, dice que no es una figura que nos da 0 en el eje X, nos da esta magnitud. Si esto a trazo de escala podemos determinar, ¿no? Y en la parte inferior, el esfuerzo es de esta magnitud y es negativo. Y tenemos los esfuerzos correspondientes. Los resultantes. Seguramente estos son negativos, no sé. Unas revisaditas de valores me parece que están mal. Por lo menos en el signo. Están bien, solamente Z3, o el esfuerzo en Z3 y Z4 es negativo. Perfecto, los vamos a corregir. Ya. Si no, no coincidían con esta figura, ¿no? Ahora están coherentes. Y en esta figura lo que hacemos es trazar la sección en una proyección en perspectiva. Ustedes son expertos en perspectiva, discípulos de Izquierdo Ascensi, así que lo que hacemos es proyectar en 30 grados la proyección para mostrar el volumen. Si se fijan, esta figura les permite ver perfectamente cómo va desarrollándose la distribución de esfuerzo a través de toda la sección. Determina la línea del eje neutro y el cambio de sentido del esfuerzo. La azul está para las tracciones y la roja para las compresiones. También podríamos trazar este esfuerzo a este otro lado, pero en la proyección es más conveniente al mismo lado y nos genera la vista perfectamente de la sección. Cito es este tema con respecto a un eje. Hacemos lo mismo con respecto al otro eje. Y bueno, este es el problema, con esto está resuelto. Tenemos la posición del eje neutro, la distribución de los esfuerzos, y hemos hecho un ejercicio con respecto a uno de los ejes. También podemos hacer con respecto al otro eje, o para el caso de un problema en que la carga no está en el plano, sino en el espacio. Para ese caso, vamos a ver,
Ahí tenemos esfuerzos combinados con respecto a los dos X y Y. Ahora tenemos aquí el ejercicio directamente de aplicación y a la parte teórica hemos visto. Dice en la ménsula de la figura 233, respecto al otro eje solamente cambia el momento con respecto al eje vertical Y, ¿no? Entonces es muy similar, no vale la pena hacer dos cosas de lo mismo. Entonces vamos a entrar directamente a este, en el que nos está dando respecto a dos ejes. O sea, el caso general, ¿no? En la ménsula de la figura 23A, y para la siguiente información determine los esfuerzos máximos L 195, B4, H7, P35.000, XP-2, YP-4, ZP3. Esta es la posición de la carga. Por favor, si esta figura que menciona aquí no es esta. Aquí hay una figura 2A5. Entonces, necesito, por favor, es más fácil corregir la parte teórica que con la parte del gráfico, que es una imagen, así que esta imagen hay que todavía revertir, buscar, graficar. Entonces, mejor éxito. Figura 2A5, ¿no? Y a partir de ahí vamos a manejar esa figura 2A5. Entonces, en la figura 2A5, que aquí la hemos corregido, tenemos una ménsula igual, ménsula de longitud L, con una carga aplicada en su borde libre con estas inclinaciones, XP, ZP y EP, sección rectangular. Entonces, para la solución, de similar manera que en los otros casos, procedemos a descomponer la fuerza en las tres direcciones y buscar el punto de máximo apoyo donde se generan los esfuerzos máximos y trabajar sobre una sección en el apoyo de empotramiento. Entonces, para esa sección, aquí tenemos, creo que en esta figura, ¿sí? Y el sistema equivalente planteado, el eje X, el eje Y y el eje Z, los momentos que salen de esta descomposición de fuerzas, el momento en X genera el PY, vamos a las fuercitas, vamos a irnos atrás, aquí. Como el XP es negativo, la fuercita en X va a ser a este lado, Y negativo, a este lado va a ser el PY, y el PZ va a ser a este lado, hacia afuera, ¿no? La descomposición de eso. Entonces, de acuerdo a eso, aquí en la parte segunda, lo que hacemos es descomponer las fuerzas. Una fuerza espacial es simple de descomponer. Una forma simple es aplicarle cosenos directores. Entonces, de la aplicación de cosenos directores, yo determino un factor que es la raíz cuadrada de la sumatoria de sus pendientes, y eso me da un factor de distribución de las cargas. De ahí digo que el coseno de alfa, el ángulo entre el eje horizontal X y la carga, es su pendiente en esta dirección sobre este factor y me da el coseno director correspondiente, coseno de alfa. Entonces, así determino para cada uno, alfa, beta, gamma, y encuentro los valores coseno Px, Py, Pz. Puedo hacer también en forma directa, sé que este es el coseno director, y entonces puedo decir directamente menos 2 sobre 5,38 que multiplica P, y eso lo multiplico por P y me va a dar este mismo valor, ¿no? Para Py igual, su pendiente en esa dirección dividido entre este factor me va a dar este coseno, y es multiplicado por P me va a dar el valor de la carga en dirección B. Igual en dirección C. Descomposición de fuerzas, cosenos directores. Entonces, una vez que hemos descompuesto las fuerzas en las tres direcciones, determino los momentos.
sé del sentido de los signos que las fuerzas en qué dirección están yendo. No tengo aquí las fuerzas descompuestas. En un esquema es supuesto que ya lo tomamos nomás ya, pero podemos indicar tal vez en esta figurita. Aquí va a estar el PX, PY y PZ, esas direcciones. Los momentos en X va a generarme esta fuerza PY y va a ser en este sentido. X positivo, momento. En Y, momento en Y me va a generar esta fuerza en X. Como tiene esta dirección, va a generar un momento así. Entonces, va a ser con doble punta hacia arriba, negativo. Perdón, hacia abajo. Positivo hacia arriba, hacia abajo el negativo. Que va a ser en este sentido. El Z, no hay momento en Z, no hay excentricidad, solo hay carga en dirección Z. Entonces, momentos, con esos valores planteo, aquí están los valores de los momentos, la carga por su distancia, la carga por su distancia, los sentidos ya hemos colocado, las distancias, como es una figura simétrica, un rectángulo, en X1, Y1, X2, Y2, y otra vez aquí la figura de los signos, debido al PZ, el PZ lo he puesto aquí en rojo, tiene esta dirección, y entonces es más y más, rojo, rojo. El momento en X está en verde, hace esta operación, tracciona aquí arriba, comprime aquí abajo. Más, menos. El momento en Y hace esta operación, tracciona este lado y comprime este lado. 1, compresión, 4, compresión. Menos y menos. 2 y 3, tracciones. Tengo los signos. Entonces digo, el esfuerzo en el punto 1 va a ser a la carga en Z sobre el área, más, para ese punto 1, debido al momento en Y, más en X, verde, más MX por Y1 sobre IX. ¿No? Este momento sobre la inercia con respecto a este eje y por la distancia de aquí al punto 1, Y1. Está todo acotado aquí. Debido al momento en Y, al punto A, menos compresión, menos MY, X1, esta distancita, sobre IE. Reemplazo valores, hago operaciones y me va a dar este valor, disque positivo. Para el punto 2, de similar manera, aquí está el punto 2, este es, debido a la carga en Z, más PZ sobre A, más PZ sobre A, más MX sobre IX por la distancia Y2. Debido al momento en Y, más MY sobre IE por la distancia en X al punto 2. Entonces, reemplazo valores, operaciones y dice que me da este valor. Para el punto 3, el punto 3 es este, debido al PZ más PZ sobre A, menos MX, menos MX sobre IX por Y al punto 3, más el MY sobre el IE por X3. Ahí está. Reemplazamos valores, operaciones y dice que me da un esfuerzo de compresión de 18.732.7 kilogramos centímetros cuadrados. En el punto 4, este es el punto 4, lo hemos denominado así, debido a la carga en la dirección del eje longitudinal, PZ más PZ sobre A, menos MX sobre IX por la distancia en Y a este punto, menos MY sobre IE por la distancia en X a ese punto. Reemplazo, hago operaciones y dice que me da
un esfuerzo de compresión menos 290.556.74 centímetros. Y así hemos determinado los esfuerzos. En la siguiente diapositiva estoy mostrando una distribución de esfuerzos en sección. Esta es una distribución perimetral y esta otra vez una sección en perspectiva, ¿no? Entonces en la perimetral lo que hago es el punto 1, el punto 2. Aquí desarrollo el esfuerzo correspondiente para este punto, es esta cantidad anotada, sigma z, sigma x1. Aquí el correspondiente encima x2. Uno es 2 puntos, es un trapecio, eso es en esta arista. Luego en esta arista, igual, coloco el que le corresponde aquí, tracción, aquí compresión, unos puntos y tengo la distribución de esfuerzo. En la parte inferior es constante, una compresión de sigma esfuerzo en x en 3 a 4, constante. Aquí represento uno de los puntos y tengo. Para la determinación del eje neutro en estas gráficas, así en perspectiva, en planta, desarrolladas perimetralmente por las aristas, lo que se hace es los puntos de esfuerzo cero. Aquí no hay esfuerzo cero. Aquí hay un esfuerzo cero. A partir de ese punto de esfuerzo cero se baja una normal a esta cara. Y se determina ese punto. Aquí no hay esfuerzo cero. Aquí sí hay entonces bajamos una normal aquí. Unimos esos dos puntos y este es el eje neutro. Aquí los esfuerzos en esta sección sobre esta línea han de ser cero. Los esfuerzos arriba de esta sección han de ser tracciones y los esfuerzos abajo de esta sección han de ser compresiones. ¿No? Aquí en una perspectiva se ve claramente, aquí se ven las tracciones y aquí las compresiones y el eje neutro de punto de esfuerzo cero, que es la transición de un tipo de esfuerzo a otro. Cito es este tema. Hemos visto esfuerzos combinados por cargas inclinadas en secciones simétricas. La teoría es general, pueden ser asimétricas. Si la figura es asimétrica, se debe determinar los ejes centroidales y principales y aplicarle con respecto a estos ejes. En algunas aplicaciones, especialmente en la parte práctica, por la morosidad que representa este diseño en ese comportamiento, a veces asumen que los ejes centroidales determinados se van a comportar como principales. El problema es que los esfuerzos que han determinado no son ni los mayores ni son los menores en cada punto. En algunos casos, cuando estas secciones asimétricas no tienen gran variación con los ejes centroidales y principales, sus ejes centroidales simplemente, pueden ser los esfuerzos bastante próximos, parecidos, pero en algunos pueden tener variaciones. En algunos casos pueden desarrollar inestabilidades, especialmente cuando este hecho va a hacer aparecer algún otro tipo de esfuerzo adicional como consecuencia de esta posición. Ahora, dentro de la aplicación de estas teorías, resulta que a los ejes centroidales aplicados, en todos los puntos, en algunos casos, especialmente a los simétricos, uno de los ejes, el que es de simetría, si ese es de flexión, entonces es fácil analizar este comportamiento. Pero en los casos en los que hemos rotado los ejes para desarrollar estos esfuerzos, ¿no? Entonces se complica porque hay distancias y posiciones de puntos
en las que hay que determinar sus distancias y el comportamiento en función de estos ejes rotados. Ya no es tan simple como hemos hecho en este caso, en unas distancias casi mecánicamente determinadas. No cambia el concepto, pero sí va a cambiar el procedimiento, porque hay que determinar esa posición de esos puntos donde queremos determinar. Lo mismo, todo debemos referir a estos ejes rotados. Tanto la descomposición de cargas externas, los momentos respecto a estos ejes, ¿no? Los puntos, las distancias a los puntos donde queremos determinar los esfuerzos, también deben ser referidos a estos puntos. Ese es, en síntesis, este método. ¿Alguna cosa? Inge, una consulta. ¿Por qué cambia el eje Y cuando está tomando hacia abajo en la sección hacia arriba? Como en el sentido del eje Y. Los ejes, hemos dicho X, hemos dado unos X, ¿se acuerdan? De sentidos positivos. Hemos dicho X a este lado positivo, X Y hacia arriba positivo, y XZ hacia afuera positivo, en la sección. Esos son los sentidos positivos de los ejes. Sentidos contrarios a estos vamos a tomar negativos. Aquí pues simplemente por conveniencia las referencias. Mientras no diga aquí si es positivo o es negativo, este eje siguen siendo nomás las referencias. Aquí lo que está diciendo es Y negativo, YP, siempre hacia abajo el negativo. Aquí está. La carga por eso está yendo hacia abajo. Eso era lo que me estabas preguntando. ¿O era otra cosa? Sí, Inge, pero en este caso, si en la sección indica que Y es hacia abajo, bueno, yo puedo pensar que YP, bueno, me está dirigiendo en este caso hacia arriba, porque es negativo. Sí, puedes pensar. Pero esos son referenciales de ayuda. ¿Por qué no le he puesto aquí arriba? Porque este ya estaba acotado aquí arriba. Si le subo esto aquí arriba, este acotamiento puede tener que bajar aquí. Simplemente por comodidad le he puesto aquí. No dice aquí que son los ejes positivos. No dice. Aquí no dice. Pero al principio, ¿se acuerdan? Cuando hemos hecho el análisis para la determinación de las ecuaciones, les he dicho X positivo, Y positivo, Z positivo. Si quieren, sin nominar, eje horizontal transversal, positivo, eje vertical transversal, vertical, positivo, eje longitudinal, positivo. Y si quieres, después le pones esto X, esto Y, esto Z. No pasa nada. Y que Puede tengo una pensar. duda. Dime. ¿Los momentos doble punta van en sentido antihorario? Si lo miras, digamos, al eje X de frente, iría en sentido antihorario. No. Momento cuando lo pongo Horario. doble punta. Horario. Horario. El momento para aquí en X, este P va a generar sobre esta fuerza. Es esta fuerza su componente. Aquí voy a momentar con esta fuercita. Esta fuerza multiplicado por este brazo. En este sentido. Ese es el positivo. Momento positivo en el sentido del eje positivo. Mano derecha. El dedo gordo apunta a este lado, ¿no? Y haces como si estuvieras entornillando un tornillo de rosca derecha. Ese lado que gira es el positivo. Si gira en sentido contrario, negativo. Lo mismo aquí, eje positivo. Eje positivo. Mano derecha. Haces el tornillo de rosca derecha, un entornillador, y al lado que gira va a girar así. Positivo. Contrario, negativo. En este, lo mismo. Tornillo
que es momento positivo de la mano derecha. El sentido del eje positivo, el dedo gordo apuntas en ese sentido y haces que estás entornillando. Y entonces esto va a girar si es positivo así. Si es negativo, en el sentido contrario, en Z. Esos sentidos hemos definido para su aplicación, ¿no? Queda claro. Perdón, no te he escuchado. Queda claro. Muchas gracias. Bien, ¿alguna otra cosa más que quieran ver, jóvenes? Sí, ingeniero, quisiera quizás ver un poco cómo el diagrama de los momentos, cómo influyen los signos. Esta gráfica. Sí, Aquí ya está definido el sentido del momento. Los momentos vectorialmente se pueden representar como una recta de doble punta, un segmento rectilíneo de doble punta, ¿no ve? O como un arco, con un sentido que determina el giro. A veces es más cómodo representar por este segmento recto con doble punta. La doble punta indica el sentido de giro. Entonces apunto con el dedo gordo en el sentido de esta doble flechita y le aplico el de la mano derecha. Y eso me dice que está girando así. Si esto le pongo a este lado, me dice que va a girar a este otro lado. Así. Este está girando así. ¿No? Y aquí estoy identificando los signos que me genera ya no el momento, es el esfuerzo. Este momento, esta fuerza, son los signos de los esfuerzos, es tracción o compresión. Este momento, cuando hace esta operación, así, respecto a este eje, flexiona. Todo lo que queda arriba de este eje, tracciona. Y lo que queda abajo, comprime. Entonces, en el punto 1 y el punto 2 van a ser tracciones. Esfuerzos de tracción. Tracción, tracción. Abajo, comprime. 3 y 4, compresiones negativas. Menos, menos. Lo que me genera el esfuerzo, el momento. No es el signo del momento, por si acaso. Es el signo del esfuerzo que me genera este momento. En este caso, es el esfuerzo que me genera esta fuerza P, que es carga axial. Y los azules, el momento en Y. ¿Alguna otra cosa? sí, ingeniero. Respecto a ese tema, a mí, bueno, también el momento en X también me sale negativo, como si apuntara al otro lado. No sé. Este momento en X, Sí. te sale negativo. ¿De dónde te sale negativo? Bueno, ¿Cómo al has sacado multiplicar, negativo? bueno, las fuerzas PX y PY me salen negativo ambas. Ajá. A mí. Nosotros, sí, seguí nomás. Y luego, como al multiplicarlo por el brazo, también como me da también negativo. Ya. Cuando nosotros hemos hablado del sentido de las cargas positivas y negativas, nosotros hemos hablado que las cargas, el sentido ya te da la posición. Si yo pongo este sentido del PX, en este sentido es negativo. A este lado positivo y a este lado negativo. PY a este lado positivo y a este lado negativo. PZ positivo y PZ al otro lado negativo. Esos son solamente para colocar, no le pones el signo, no se reemplazan con signos en estas ecuaciones. Hemos puesto aquí en las gráficas los sentidos, o positivos o negativos, al igual que los momentos. Las fórmulas, ¿dónde están? Aquí. En estas fórmulas no entran con signo ni las fuerzas, ni los momentos, ni sus coordenadas. Entran en valor absoluto. ¿De dónde estoy sacando estos signos? Del sentido que tiene el esfuerzo. Si es tracción, positivo. Si es compresión, negativo. No entran con signo. Ni las fuerzas,
ni los momentos, ni sus coordenadas. Estamos en la formulación, por eso hemos puesto aquí más menos PZ sobre A. Si es tracción, más. Si es compresión, menos. Aquí igual, más menos hemos puesto. Si es tracción, positivo. Si es compresión, negativo. No estamos tomando el ¿para qué nos sirve el signo de los esfuerzos y de las cargas y los momentos? Para colocar gráficamente en la posición correcta. Aquí, el esfuerzo en X va a ser de aquí a este lado. La fuerza en Y va a ser de aquí a este lado. La fuerza en Z de aquí a este lado. Solo para eso. Y cuando gráficamente he colocado en el sentido negativo, implícitamente aquí está el signo. Al tomar el sentido de este esfuerzo para generar el momento, ya este momento me está generando esta fuerza a este lado del borde y me genera un momento en ese sentido. ¿Bueno? Ya me está incorporando implícitamente en la gráfica el sentido que he colocado. En este tema de esfuerzo combinado, no vamos a meter signos ni en las cargas, ni en los momentos, ni en las coordenadas, en las ecuaciones. ¿Para qué vamos a utilizar esos sentidos? Simplemente para colocar en la gráfica la posición que van a llevar. Se puede también poner signos, pero hay que adecuar las fórmulas. Si tú quieres trabajar con signos de cargas, de momentos, todo aquí, y sus coordenadas, tienes que asumir un sentido de coordenadas y determinar cuándo va a ser positivo, cuándo va a ser negativo. Y estas fórmulas hay que cambiarlas. ¿No? Seguramente no en estos componentes, sino cómo incorporamos esos signos. Vamos a ver la utilización de signos en todo, donde no vamos a meter en absoluto ya también el tipo de esfuerzo, sino el tipo de carga, cómo incide el momento, la carga. Eso vamos a ver en la segunda parte de este tema, para que puedan ver las dos alternativas. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Esto que acabamos de hablar, ¿también aplica al ejercicio de soldadura que hicimos la clase pasada? Respecto al signo, los momentos. La concepción de estos esfuerzos es, no, este es para este tema. En la soldadura hemos asumido también el tipo de esfuerzo. No hemos asumido tampoco signo. Lo que hemos colocado, el sentido de las cargas y de los momentos, es el sentido, hay que diferenciar. Aquí no les he planteado la reacción en el elemento. Aquí estamos trabajando con las acciones en la sección. En la soldadura hemos trabajado con el sentido opuesto a las acciones. Hemos tomado que son las reacciones las que se van a oponer o los que van a equilibrar al esfuerzo generado por la soldadura. Ahora, hemos asumido también un sentido. X positivo, Y positivo, Z positivo. También es válido eso. ¿Alguna otra cosa? Sí, ingeniero, en la práctica, en el ejercicio 2, se nos pide cuál es el rolón más solicitado. Y en el libro hay un ejemplo similar y toma como el rolón más solicitado, tiene la reacción con mayor valor. ¿Está bien eso? A ver, no te voy a responder yo directamente porque el propósito es que entiendas cómo debes de identificar tu problema, ¿no? Si en problema te piden algo, lo que tienes que primero entender en la lectura y preparar tu respuesta para eso que te están pidiendo. Una cosa es que te digan cuál es el rolón más solicitado, ¿no? Y que te pregunten, no sé, algún otro aspecto que es diferente, ¿no?
Cuando te dicen el roblón más solicitado, si tengo aquí, a ver, ejemplificaremos aquí. Suponte que tienes esos 4 puntos roblones. Cuando tú determinas su capacidad de cada roblón va a soportar una determinada cantidad de carga. Si yo digo, ¿cuál es el roblón más solicitado? Esta aguanta 10, esta 15, esta 30 y esta 40. ¿Cuál crees que es el roblón más solicitado? El de 40. Claro, porque me está pidiendo el más solicitado. Este es el más solicitado. No me están pidiendo cuál es la carga que aguanta, sino el roblón más solicitado. ¿Qué tengo que hacer si me pide el roblón más solicitado? Comparar los 10 o 20 roblones y el que tiene mayor valor en solicitación es el más solicitado, el que está soportando más esfuerzo. ¿No ven? Lo que hay que ver es cómo respondemos a la pregunta. ¿Alguna otra cosa? Bueno, si no hay nada más, nos vemos mañana, jóvenes. Antes de que me olvide, a algunos no les he permitido entrar porque no tienen fotografías o están mal fotografías. Les he pedido tanto tiempo ya, por favor que cambien y pongan una fotito así centradita de medio pecho hacia arriba con vista frontal hacia la cámara, sin ningún tipo de atuendo, ni gafas oscuras, nada, ni gorras así actual para efectos de identificación, pero no sé qué pasa, hay algunos que en absoluto no hacen un cambio, que no lleva gran cosa, ¿no? No sé, yo creo que un momento agarrar la cámara, su celular, sacarse y cambiar la fotito esa de su inscripción a Classroom, evita todo el problema, ¿no? Yo lo estoy anticipando porque esto tiene es para efectos de identificación, entonces yo necesito que todos tengan sus fotografías actualizadas y bien claritas, por favor. Los que no lo han hecho, háganlo, no tiene ningún grado de dificultad, ni requiere gasto, nada, es un instante, un poquito de su tiempo. Por favor, háganlo. Nos vemos, jóvenes.